Precisarles que la programación multianual tiene su base legal en la Directiva 001/2018. Es así que esta directiva establece las disposiciones técnicas que las entidades de gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales y entidades públicas y empresas no financieras programan y formulan sus presupuestos con una perspectiva multianual orientada al cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales, en función a las prioridades de gobierno y sujetas a la disponibilidad de recursos. La Directiva de Programación Multianual establece criterios principales que debemos de conocer. Uno de ellos es que establece una asignación presupuestaria multianual a la cual se sujeta la programación de gastos para 3 años. Asimismo, incorpora en la asignación presupuestaria multianual una estimación de uso de saldos de balance a partir del año 2018. Por otro lado, establece disposiciones que guardan consistencia con lo señalado en la Resolución Ministerial 035/2018 de la Dirección General de Inversión Pública y de la Dirección General de Presupuesto Público. Se enfatizan los compromisos de gastos y actividades o inversiones que generan una demanda de recursos en los siguientes años. Y por otro lado, establece criterios específicos para la programación de gasto. Debemos de precisar que la programación multianual es un proceso institucional de análisis técnico que realizan las entidades públicas del Estado con la finalidad de establecer prioridades sobre los objetivos y metas en el ámbito de sus funciones y competencias. El objetivo de la programación multianual es poder prever un escenario previsible de financiamiento en las intervenciones para un periodo de 3 años, considerando para ello los indicadores y variables macroeconómicas del marco macroeconómico multianual. Asimismo, las prioridades de gobierno, los planes estratégicos, planes de desarrollo y los planes institucionales. La programación multianual considerará la información de la programación multianual de inversiones. ¿A qué nivel se enviarán los techos? A través de los diplomas se comunica la asignación presupuestaria multianual. Precisar que esta asignación presupuestaria multianual es el límite máximo de los créditos presupuestarios comunicados de manera oficial por parte de la Dirección General de Presupuesto Público. Además de ello, la asignación presupuestaria multianual no implica un compromiso definitivo y por otro lado, esta asignación presupuestaria multianual se actualiza de manera anual. En el caso de las entidades de gobierno nacional y gobiernos regionales, la asignación presupuestaria multianual es estimada por la Dirección General de Presupuesto Público por toda fuente de financiamiento, categoría de gasto y genérica de gasto. En algunos casos puntuales de pliegos priorizados, esta asignación presupuestaria multianual se enviará a nivel de desagregación de programas presupuestales, productos, actividades, proyectos, específica de gasto y unidades ejecutoras. Además, es necesario precisar que esta asignación presupuestaria multianual considerará los montos previstos por el uso de los saldos de balance. En el caso de los gobiernos locales, la asignación presupuestaria multianual es estimada por parte de la Dirección General de Presupuesto Público para el caso de 25 gobiernos locales provinciales, los mismos que sustentarán por primera vez su programación multianual ante la Dirección General de Presupuesto Público. Esta estimación está dada por toda fuente de financiamiento, categoría de gasto y genérica de gasto. O para el resto de gobiernos locales se emitirán los techos a través del módulo de gestión presupuestal para las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios y recursos determinados, lo que corresponde al canon sobre canon, regalía, renta de aduanas y participaciones y Foncomún. ¿Qué criterios deben de considerar las entidades al momento de programar? Según establece la Directiva de Programación Multianual, se debe de considerar por parte de las entidades 4 principios rectores para registrar la programación multianual. Estos 4 principios son la continuidad, la ejecutabilidad,
la consistencia, pertinencia y cierre de brechas. La continuidad, referido a que las entidades deben de prever, programar recursos para poder atender los compromisos asumidos en el ejercicio anterior a la programación. Por otro lado, respecto a la ejecutabilidad, la entidad debe de tener la suficiente capacidad operativa para poder realizar la ejecución tanto de las actividades y proyectos que se vayan a programar. Respecto a la consistencia, la información consignada y actualizada en los diversos sistemas informáticos deben de tener consistencia. Por otro lado, respecto a la pertinencia y cierre de brechas, en este ejercicio de programación se debe de hacer un análisis de costo, efectividad, resultados sobre el desarrollo de las actividades y propiamente de los proyectos que las entidades han ejecutado, focalizando y sustentando la priorización con el objetivo de poder cerrar brechas, ello en el marco de presupuesto por resultados. Asimismo, la directiva establece lineamientos específicos en materia de personal y pensiones, bienes y servicios, inversiones, otros gastos, el tema del FONDES y lo que corresponde al pago de deudas. En materia de personal y obligaciones sociales, la directiva establece para el caso de entidades de gobierno nacional y de los gobiernos regionales, se debe de considerar la información registrada al 30 de abril en el AIRS para poder registrar la programación en la genérica 2.1 personal y obligaciones sociales y en la genérica 2.2 pensiones y otras prestaciones. En el caso de los gobiernos locales, se debe de considerar la información de la planilla del mes de abril. Por otro lado, también la directiva recomienda que solo se debe de programar conceptos permanentes, variables y ocasionales, y lo que corresponde a la implementación de reformas previstas. La directiva establece que no se puede prever o programar recursos adicionales para futuros incrementos, creación de nuevas bonificaciones, dietas, entre otros beneficios. En materia de bienes y servicios, la Directiva de Programación establece pautas para la programación del gasto público. Es así que se debe de priorizar las obligaciones contractuales suscritas y previstas. Programar recursos para la priorización de servicios o el pago de los servicios básicos. En este caso, el pago de la luz, del agua, servicio de telefonía, mensajería, entre otros. Asimismo, se debe de sustentar y programar el pago de los alquileres. También se debe de considerar prever recursos para los pagos de las obligaciones en el marco de los contratos de asociación público-privadas. Y por otro lado, y esto es algo nuevo en la directiva, se limita la programación de los gastos en el clasificador de otros. Por otro lado, en lo que concierne a lo referido a la contratación de personal, en las específicas 23, 27, 26, locación de servicios para el Fondo de Apoyo Gerencial, lo referido a la partida 23, 27, 51, estipendios por CESIGRA, 23, 27, 52, propinas para practicantes, 23, 27, 54, animadoras y alfabetizadoras, 23, 27, 55, alumnos de escuelas militares y policiales, contratos administrativos de servicios CAS, que son la 23, 28, 11 y 23, 28, 12, la información que debe de recoger los pliegos es la que está registrada en el AIR. No debemos olvidar que en el caso de CAS se debe de programar lo correspondiente a los aguinaldos. En materia de inversiones, existe un orden de prelación que se ha considerado y se ha trabajado con la Dirección General de Inversión Pública, y este orden de prelación ya clasifica los proyectos que las entidades deben de programar en esta etapa de programación multianual. Es así que en el primer orden de prelación tenemos las inversiones por liquidar o pendientes de liquidación. Los pliegos deben de considerar un recurso para poder garantizar la liquidación de los proyectos
que han concluido o están en proceso de conclusión. Asimismo, en segundo orden de prelación, tenemos las inversiones en ejecución que culminan en el primer año de programación o en el año fiscal siguiente, lo que muchos conocemos como los proyectos en continuidad. En tercer orden de prelación tenemos las inversiones en ejecución que culminan sucesivamente a los años posteriores. En cuarto orden de prelación tenemos las inversiones con buena proconsentida. Y si todavía alcanza el presupuesto o la asignación presupuestaria multianual, podríamos dar una vista a las inversiones en proceso de contratación para la ejecución de obra o equipamiento, así como a las inversiones sin ejecución física que cuenten con expedientes técnicos, estudios definitivos o documento equivalente. En séptimo orden de prelación estarían las inversiones sin ejecución física y poniendo en último orden de prelación a los proyectos nuevos que las entidades, en este caso, prioricen a nivel de ideas de proyecto. Precisar que en el marco del Invierte.P es obligatorio el registro de la inversión en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones. En materia de otros gastos, la Directiva de Programación establece que se deben de programar recursos para poder atender las transferencias financieras conforme a la normatividad vigente, lo que corresponde a las subvenciones reguladas en el marco del artículo 60 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Por otro lado, programar recursos para atender el servicio de la deuda, y lo que corresponde a las contrapartidas de proyectos, que obedecen a convenios firmados a través del titular de la entidad del pliego presupuestario. No debemos de olvidar en programar recursos para poder atender el pago de los impuestos y arbitrios. Se establecen lineamientos específicos para la programación de gastos referido a otras disposiciones. En lo que concierne al FONDES, la directiva señala que las entidades de los 3 niveles de gobierno no deben de programar gastos que son financiados exclusivamente con los recursos del FONDES. Asimismo, establece que los gobiernos regionales y locales consideren en su programación recursos para atender las obligaciones de las deudas de E-Salud, ONP y AFP. Por otro lado, respecto a la vinculación de las reglas fiscales, la directiva establece que en esta etapa de programación, en el caso de los gobiernos regionales y locales, se debe de considerar el cumplimiento de las reglas fiscales establecidas en el Decreto Legislativo 1275. ¿Qué información nos deben de entregar la entidad? Acorde a lo estipulado en el artículo 21.3 de la Directiva de Programación, en el caso de las entidades de gobierno nacional y gobiernos regionales, la información que estos pliegos deben de remitir a la Dirección General de Presupuesto Público son las siguientes. Los reportes, los mismos que serán impresos, del módulo de programación multianual y del módulo web de gestión presupuestaria. El resumen ejecutivo, los anexos número 3 y número 4, que corresponde a la variación de las asignaciones presupuestarias multianual del gasto como también del ingreso. Y por último, las fichas establecidas en el anexo número 5. Si queremos consultar sobre los formatos con mayor detalle, podemos revisar el siguiente link. El resumen ejecutivo que debe de presentar las entidades de gobierno nacional y gobiernos regionales cuentan de 9 secciones. ¿Cuáles son estas secciones? El primero, referido a las prioridades y objetivos de cierre de brechas. El segundo, resumen de los eventos excepcionales con implicancia en materia presupuestal en el periodo 2019-2021. Propiamente la programación multianual 2019-2021. En el cuarto ítem, considerar las transferencias programadas para el 2019. Seguidamente, lo que corresponde al personal y pensiones, bienes y servicios,
gastos corrientes, lo referido a la operación y mantenimiento de las inversiones, metas de ahorro de eficiencia del gasto y la variación de la asignación presupuestaria multianual de ingresos. ¿Cómo pueden ingresar las entidades al aplicativo web de carga de información? Accediendo a través de la siguiente dirección. Respecto a los usuarios y contraseñas, son los mismos con los que acceden al aplicativo de notas de proyectos de inversión en el marco del artículo 12. Para mayor información pueden descargar el manual de uso y respecto al soporte informático pueden llamar al contacto del Ministerio de Economía y Finanzas al anexo 2556. Los plazos específicos los podrán encontrar en los siguientes anexos de la directiva. Anexo número 2 para Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales y el anexo número 2 GL para el caso de gobiernos locales. Muchas gracias por su participación.